Nunca me gustó repetir cuarto, pero con él era diferente. Siempre pedía el mismo. El 12, un motel feíto, de esos que tienen las paredes manchadas y el ventilador que suena como si fuera a salir volando. Pero él insistía, no me molestaba, era puntual, callado, pagaba sin discutir, no hacía preguntas raras. Yo al principio pensé que era solo costumbre, gente que tiene manías, ya sabes, pero ahora entiendo que él no estaba repitiendo el cuarto, estaba eligiendo el único donde yo no podía salir. La primera vez que sentí algo raro fue una noche en que llegamos y la recepcionista tardó más de lo normal en darnos la llave. Él se quedó mirándola fijo, sin decir nada, y ella, sin levantar la mirada, dijo: «El 12 ya está listo», como si él ya supiera que iba a estarlo, como si no hiciera falta preguntar. Entramos, todo igual, pero cuando él fue al baño, yo me acerqué a la ventana porque me estaba dando calor. No tenía cortinas, era de esas con lámina de acrílico opaco. La empujé y no se movía. Pensé que estaba trabada. Me agaché para ver de cerca y fue cuando noté algo por los bordes, oscuro, como restos de clavos. Después lo confirmé. Desde afuera, alguien le había puesto maderas, viejas pero firmes, cruzadas, bien clavadas. No dije nada. Solo me quedé viendo la ventana como si fuera otra cosa, como si fuera parte de una idea que no quería entender del todo. Terminamos, él se vistió tranquilo como siempre, pero esa vez no me dijo: «Te dejo en la esquina de siempre», como hacía cada noche. Me besó la mejilla y salió, sin más. Escuché la puerta cerrarse y ese clic, fuerte, como cuando giras una cerradura gruesa. Me levanté medio riendo. Pensé que había cerrado mal y se trabó, pero cuando fui a abrir me di cuenta. No había picaporte por dentro, solo un hueco metálico, y la llave, obviamente, no estaba. Toqué. Una vez, 2 veces, grité un «¡Oye!», sin subir mucho la voz por no parecer ridícula. Nadie, ni pasos, nada. Me senté en la cama. 5 minutos, 10, pasó 1 hora. El celular sin señal, como siempre en ese motel. El ventilador seguía con su ruido de helicóptero viejo. Y afuera, ni un sonido, como si no hubiera nadie más en todo el lugar. Pensé que era un error, que volvería, que había ido a buscar algo, pero no volvía. Y cuando escuché pasos de nuevo, no venía solo. Me paré junto a la puerta. Ni respiraba. Los pasos se acercaban, 2 pares, él y otro. Escuché cuando metió la llave, despacio. La puerta se abrió un poco, pero no del todo. Solo metió la cabeza, miró y dijo: «No vas a hacer nada, ¿verdad?». Detrás de él había otro tipo, más joven, alto. No decía nada, solo miraba. Yo asentí con la cabeza. Ni siquiera sé por qué, como si estuviera aceptando algo sin entenderlo, como si decir que no hubiera cambiado algo. Entraron los dos, cerraron la puerta. El seguro sonó otra vez. No me tocaron, no me insultaron, ni siquiera se acercaron mucho. Solo dijeron que me quedara ahí, que no intentara salir, que nadie iba a venir, que ese cuarto era para eso. No lo dijeron con violencia, lo dijeron como si fuera normal, como si ya hubiera pasado antes, como si ya estuvieran acostumbrados. Yo solo me senté, no pregunté nada, no grité ni lloré. La cabeza me zumbaba, el aire se sentía espeso, como si faltara oxígeno. El ventilador seguía girando, implacable. Después de un rato, el tipo nuevo se fue, ni me miró. Él, el de siempre, se quedó un momento más. Se paró frente a la puerta, me miró como si estuviera viendo un mueble, y dijo: «Mañana paso». Se fue, y el clic volvió a sonar. Ese maldito clic. Quise dormir, pero no pude. Pasé la noche despierta, sentada en el filo de la cama con la ropa puesta, mirando la ventana tapada. Hubo un momento en que creí que no iba a salir nunca. Al amanecer, escuché pasos, pero esta vez eran distintos, pasos rápidos, de alguien que no quería hacer ruido. Una mujer abrió la puerta.
No sé si era la de la limpieza o qué, pero me hizo señas de que saliera sin decir palabra. Me llevó hasta la parte de atrás, por una puerta de servicio. No hablaba, solo miraba al piso. Antes de que me fuera, me dijo en voz bajita: «No eres la primera, pero ninguna quiere hablar, tú haz lo que creas». Yo hablé, fui a la policía, conté todo. Pero cuando dije el nombre del motel, el oficial solo hizo un gesto raro, como si ya lo conociera. Me dijeron que iban a investigar, pero nunca me llamaron, nunca me preguntaron nada más. Pregunté entre las chicas. Varias sabían del cuarto 12, algunas habían estado ahí. Ninguna quiso meterse. Ese cuarto sigue ahí, la ventana sigue tapada y nadie lo quiere nombrar. No sé cómo se empieza a contar algo que una ha tratado de enterrar durante media vida, pero si no lo digo, siento que me va a pudrir por dentro. Así que ahí va. Yo tenía 15 años, cuando mi mamá me dijo que ya era hora de ayudar en casa. No fue una sugerencia. Fue una frase seca, dicha mientras lavaba los trastes, como si me estuviera pidiendo que barriera el patio o que fuera a la tienda. «Ya es hora de que ayudes, mija. Aquí no vivimos del aire». En ese momento yo pensaba que se refería a buscar un trabajito, algo como cuidar niños, vender dulces, lo que fuera. Pero ella ya tenía otro plan, uno que venía armando, según me enteré después, desde hacía tiempo. Lo que pasó esa noche cambió todo. Me llevó con ella. Caminamos por esas calles llenas de bares chiquitos, donde se escucha el grito de los hombres antes de verlos, donde la luz es amarilla pero no alumbra nada. Yo no entendía bien. Me temblaban las piernas, pero trataba de no mostrarlo. Nos paramos en una esquina. Ella habló con una mujer, luego con un señor. No entendí ni la mitad de lo que decían. Después me miró y dijo: «Solo te subes. No digas nada. Haces lo que él te pida y ya. Es por necesidad, mi amor». Así fue como empezó. Ese primer hombre, no quiero entrar en detalles. Solo diré que cuando bajé del coche, no era la misma. Tenía el cuerpo, pero no la piel. Algo se me quedó allá adentro, como si me hubieran arrancado algo que no vuelve. Mi mamá me abrazó, pero no fue un abrazo de consuelo. Fue como si me revisara. Me quitó el dinero antes de que yo lo viera. Me lo arrebató como si yo pudiera hacer algo malo con él, como si no supiera que ya había perdido más que billetes. «Con esto pagamos la luz y el gas», dijo. Luego me pasó un pan y un refresco, como si eso cubriera el hoyo que me acababan de hacer. Yo me quedé callada. No sabía ni cómo llorar. No quería volver a hacerlo, pero tampoco sabía cómo decir que no. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Ella decía que era por necesidad, que si no lo hacía yo, nos moríamos de hambre, que era solo mientras mejoraban las cosas. Pero las cosas no mejoraron y yo seguía saliendo, a veces con ella cerca, otras sola. Empecé a notar que tenía un cuaderno, uno chiquito, con la portada rota. Ahí apuntaba todo. Hoy tanto, mañana pendiente. Yo vi mi nombre muchas veces, escrito al lado de cantidades. «Es para que no se nos pierda nada», me decía, pero era como si yo fuera el negocio, como si cada noche fuera una venta, una transacción que había que registrar. Yo ya no era hija, era ingreso. Los días dejaron de tener forma. Me levantaba tarde, evitaba el espejo, salía en la noche, perdí a mis amigas, dejé de ir a la escuela. Ya no tenía tiempo para tareas ni para sueños. Me volví invisible para todos, menos para los hombres que me veían como producto, y para mi mamá, que me veía como solución. A veces quería gritarle, decirle que me dejara en paz, que buscara trabajo ella, que yo era una niña, que merecía otra vida. Pero cada vez que lo intentaba, ella lloraba. Me decía: «Tú no sabes lo que es ser madre».
Lo hago por ti, por todos. Tú eres fuerte, mija. Y yo me tragaba la rabia, porque, aunque dolía, una parte de mí quería creer que era verdad, que había amor detrás de todo eso. Pero no lo había. El amor no se anota en un cuaderno con signos de pesos al lado. El amor no te lleva de la mano a perder la infancia. Yo empecé a odiar el olor de la casa, el sonido del bolígrafo cuando ella anotaba, el plato de comida que ponía frente a mí como si fuera una recompensa. Un día me escondí en el cuarto mientras ella salía. Busqué ese cuaderno. No porque quisiera revisarlo, fue como una necesidad, como si tuviera que ver con mis propios ojos lo que ya sabía. Estaba todo ahí, mi nombre, las fechas, las horas, los lugares, las cantidades. Cada noche estaba registrada. Viernes, cuarto 5, 1000. Martes, coche negro, 700. Domingo, el nuevo, 1200. No había ni una palabra amable, ni un gracias, ni un cómo estás, solo números. Como si fuera una deuda que se pagaba con mi cuerpo. Lo cerré. Me temblaban las manos, no lloré, no podía. Era más como un frío por dentro, como si me hubieran vaciado. Desde ese día algo se rompió, no entre nosotras, porque en realidad nunca estuvo bien. Se rompió en mí. Yo dejé de hablarle, hacía lo que me pedía, pero sin alma. Me movía como un fantasma, comía lo justo, dormía con un ojo abierto. Cada noche era la misma, un hombre diferente, un billete que no tocaba, un silencio cada vez más pesado. Me repetía que iba a irme, que algún día lo haría, pero no sabía cómo. Y ella seguía diciendo que era por necesidad, que lo entendería cuando fuera madre, que algún día me lo iba a agradecer. Una noche, después de uno de esos regresos silenciosos, la encontré despierta, esperándome en la cocina. No me miró, solo dijo: dejaron menos de lo que prometieron. Te estás dejando. Yo tenía 17. Me quedé ahí parada, con el cuerpo aún sintiendo el peso del último tipo, y lo único que se me ocurrió decir fue: eso es lo que te importa. Ella me miró por fin, no con rabia, ni con tristeza. Me miró como se mira un cajón que ya no cierra bien, como si me estuviera fallando, pero no como hija, sino como recurso. No empieces con dramas, mija. Esto es la vida real, soltó. A veces pienso que esa frase fue peor que todo lo demás. Esto es la vida real, como si no hubiera otra forma de vivir, como si yo hubiera nacido solo para eso. Como si tuviera que agradecerle que me haya metido a ese mundo, porque según ella me estaba enseñando a sobrevivir. Pero lo que me enseñó fue a desconfiar de todo, a no mirar a nadie a los ojos, a no esperar cariño de nadie, ni siquiera de quien me trajo al mundo. A los 18 pensé en irme. Ya podía, legalmente, pero no tenía nada. Ni ahorros, ni estudios, ni nadie. Cada intento de tener un amigo ella lo arruinaba. Decía que no servían, que me iban a desviar, que las amigas no llenan el refri. Y yo le creía. Porque cuando creces así, confundís el control con cuidado. Empecé a guardar monedas, de las propinas, de los vueltos. Escondía billetes doblados en los forros de los zapatos. No sabía para qué, no sabía a dónde iría, pero algo en mí quería tener algo mío, aunque fuera poco. Y entonces pasó lo del cuaderno. No sé por qué lo hizo. Tal vez porque se sintió segura, tal vez porque pensó que ya me tenía rendida. Pero un día me lo dejó sobre la mesa, abierto, como si no importara que yo lo viera. Como si fuera normal que una madre llevara cuentas detalladas de las noches en que su hija no fue hija, sino mercancía. Vi una anotación nueva. Próximo. Pagar deuda con don Ezequiel. Vale una noche completa. Le pregunté quién era. Ella se hizo la tonta, pero lo dijo después, cuando discutimos, que era un favor, que nos había prestado dinero, que no había otra forma de pagarle. Ese día le grité. Por primera vez en mi vida le grité, no por rabia, por desesperación,
porque entendí que nunca iba a parar, que no era hasta que salgamos adelante, que esa idea nunca existió, que la necesidad era una excusa vieja para esconder una verdad más fea, que yo era útil, rentable. No me golpeó, no lloró, solo me dijo, muy tranquila, no sabes lo que es tener hijos hasta que los tienes. Uno hace lo que tiene que hacer. Y se fue a dormir. Yo me quedé ahí, con el cuaderno en las manos, con la hoja aún temblando por lo que acababa de leer. Fue en ese momento que supe que me tenía que ir. No algún día, no cuando estuviera lista. Ya, esa noche no dormí. Metí mis cosas en una mochila vieja, nada que pesara mucho, solo lo básico, dinero escondido, un par de mudas de ropa, un cuaderno mío, de cuando todavía escribía tonterías en hojas sueltas. Me fui cuando empezó a amanecer. No dejó nota, no quise decirle adiós, no porque no doliera, dolía. Pero el adiós se da cuando alguien te quiso de verdad. Y yo no era su hija. Me fui sin rumbo. Me quedé en casas de otras mujeres, algunas que entendían de qué hablaba solo con mirarme. Trabajé donde pude. Me costó años aprender a vivir sin miedo, a dejar de revisar si alguien me seguía, a aceptar que podía gastar un billete sin que me lo quitaran de las manos. Nunca volví a buscarla. Una vez me mandó una carta. No decía hija, no decía lo siento. Decía, espero que estés bien, las cosas aquí siguen difíciles. Adentro, doblada, había una hoja arrancada del cuaderno. Una de esas viejas, la del primer ingreso, como si fuera un recuerdo bonito, como si eso tuviera algún valor sentimental. La rompí sin abrirla del todo. No quise leerla. Desde entonces no supe más de ella. A veces sueño con esa casa, con las luces amarillas de la calle, con ese cuaderno abierto como una herida que no cierra. No sé si ella aún vive. Tampoco sé si me importaría saberlo. Solo sé que hay cosas que marcan más que una cicatriz. Cosas que nadie ve, pero que no te sueltan. Yo camino, hablo, sonrío a veces, pero esa parte de mí, esa niña que nunca fue niña, sigue ahí. Quietita, esperando algo que nunca llegó. No busco lástima, ni justicia. Solo estoy contando lo que fue. Porque hay quienes creen que el horror solo vive en las sombras. Pero yo aprendí que también se esconde en las casas pequeñas, en las frases cotidianas, en los cuadernos con tapas rotas. Mi madre no me golpeó, no me encerró, no me gritó, solo me vendió, con calma, con método, con sonrisa. Y eso no se olvida. Nunca fui su hija, fui su inversión, y eso no se olvida. Yo me acuerdo exacto del día, porque ese audio todavía lo tengo guardado y todavía lo escucho, no porque crea que voy a descubrir algo nuevo, sino porque no sé cómo dejar de hacerlo. Era viernes en la noche y ya sabíamos que Karen iba a salir. No era la primera vez que se subía a un carro con alguien que apenas conocía, pero ella tenía esa costumbre rara de siempre mandar un mensaje de voz antes. Nada largo, a veces solo decía su nombre y agregaba, si no regreso, ya saben quién fue, siempre con tono de broma, riéndose. La primera vez nos dio miedo, claro, pero con el tiempo se volvió un chiste interno entre nosotras. Incluso teníamos una carpeta en el grupo con todos sus audios. Hasta hacíamos apuestas sobre en qué segundo se iba a reír. Esa noche, sin embargo, el mensaje fue diferente. Nadie lo notó al principio porque llegó mientras hablábamos de otra cosa en el grupo. De hecho, pasaron como 2 horas antes de que alguien dijera, ¿Karen no iba a salir hoy? ¿Mandó audio? Yo fui la que lo abrió. Dura 11 segundos. Empieza con ruido, como si hubiera sacado el celular rápido del bolsillo. Se oye su respiración, pero no normal. Está agitada, no habla.
Solo respira fuerte. Después hay un sonido como de puerta cerrándose y el motor encendiéndose. No es un sonido limpio, se mezcla con otros ruidos. Y justo cuando parece que va a hablar, se corta. Eso fue todo. Ninguna palabra, ninguna risa, ningún si no regreso. Solo ese jadeo raro, ese motor y algo más al fondo, como un golpe o una voz, pero nadie ha logrado decir qué es exactamente. En ese momento no nos pareció tan extraño. Pensamos que se le había cortado el mensaje sin querer. Incluso alguien bromeó con que ya no tenía batería o que el tipo estaba guapo y no quiso hablar más. Pero a las 11 de la noche, cuando le escribimos, ya no respondió. A medianoche, tampoco. Y al día siguiente, nada. Ni ve historias nuevas, ni conexión, ni visto. La primera en preocuparse en serio fue Paola. Ella vivía más cerca y salió a buscarla. Fue a su casa. La mamá de Karen dijo que no había dormido ahí, pero que eso a veces pasaba, que no se alarmaban ya. Pero nosotros sí, y fue ahí donde el audio dejó de ser solo raro. Empezamos a escucharlo una y otra vez. Primero en el celular, luego con audífonos, después en el computador. Paola incluso lo pasó por una app de edición para limpiar el sonido. No ayudó mucho, si acaso hizo todo peor, porque ahora el fondo se escuchaba más y empezaron las ideas. Una decía que se oía una voz masculina, otra juraba que se oía a Karen susurrando algo, como espera o ya voy, pero nadie estaba segura. Yo no oía nada de eso. A mí lo que me partía era la respiración. Es diferente. No sé cómo explicarlo. No suena como si estuviera caminando rápido. Suena como si tuviera miedo. Y eso es lo que no se va. Esa sensación, esa duda. El domingo la policía aceptó levantar un acta. Pero todos saben cómo son esas cosas. Dijeron que probablemente se había ido con alguien por su cuenta, que era mayor de edad, que no había señales claras de delito. No tenían el audio, solo nosotras lo teníamos. Y por algún motivo, nunca lo borramos. Los días siguientes fueron como un loop. Cada una de nosotras empezó a obsesionarse con algo diferente del audio. Paola, con el sonido del motor. Decía que era un coche viejo por cómo arrancaba, que tal vez era un taxi, que si lográbamos identificar la marca o el modelo, podríamos buscar cámaras en la zona. Gaby se centró en un golpe que se oye al segundo 5. Decía que era la puerta trasera cerrándose, otros decían que era algo cayendo. Hasta lo ralentizó para escucharlo mejor, y en una versión jura que se escucha un quejido. Yo no intenté encontrar nada, solo lo escuchaba. Lo ponía en repetición, como si, no sé, si lo escuchaba lo suficiente, ella iba a contestar de pronto. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me desperté con el audio puesto. Lo había dejado sonando mientras dormía, sin querer, y en medio del silencio, escucharlo así, a oscuras, fue lo peor. Me dio un miedo que nunca había sentido. No miedo de que algo sobrenatural estuviera pasando, era otra cosa. Como saber que estabas escuchando los últimos segundos de alguien que querías y no poder hacer nada. El caso nunca avanzó. Un par de semanas después, las autoridades dejaron de responder. Su mamá, al principio desesperada, fue apagándose poco a poco. Hasta nos pidió que no fuéramos más a la casa, que la dejáramos en paz. Karen desapareció, así, sin más. Nadie la vio subir a ningún coche. Nadie recuerda un carro estacionado cerca. Nadie sabe si el tipo con el que iba era alguien conocido. Su celular se apagó 2 horas después del mensaje. No hay rastros, pero el audio quedó. Y cada vez que lo ponemos, alguien nuevo escucha algo distinto. Un silbido, un murmullo, un grito. La última vez que lo escuché fue hace 3 días. Me sentí mal después, como si algo me apretara el pecho. Como si estuviera traicionándola, revolviendo un momento que no debía tocar. Y aún así lo sigo guardando. Está ahí,
en la carpeta del grupo, entre fotos de comidas, memes tontos y mensajes de voz como broma. Menos ese. Ese ya no tiene risa, no tiene palabras, solo un pedazo de aire, un motor, y ese silencio que se te mete en los huesos. Y por más que lo intentes, no lo puedes borrar. A veces, el golpe más fuerte no viene de un puño, ni de un grito, ni de la calle. Viene de una sonrisa que se apaga, de unos ojos que ya no te miran igual. Éramos como hermanas, de verdad, de esas que no nacen del mismo vientre, pero que duermen con el mismo miedo. Yo la conocí en una esquina cerca de la zona hotelera, ahí por Cancún. No tenía más que una mochila rota, una chamarra prestada y una forma muy rápida de hablar. Se llamaba Meli, o por lo menos así se presentaba. Nos cuidábamos, compartíamos todo. Cuando una no comía, la otra hacía doble turno y traía algo. Cuando alguien nos trataba mal, nos limpiábamos las lágrimas juntas. Hasta las botas rotas nos turnábamos. No teníamos familia cerca, pero nos teníamos la una a la otra. Y en un lugar como ese, eso era más que suficiente. Nunca pensé que me envidiara. ¿Envidiar qué? Si yo estaba igual que ella, esperando en una banqueta, tragando humo de coche, lidiando con hombres que no te miran a los ojos. Pero parece que sí me envidiaba. Solo que yo tardé en darme cuenta. Todo empezó un martes. Nunca se me va a olvidar porque ese día estaba yo con dolor de cabeza desde temprano. No tenía ganas de nada, pero igual salí, porque si no sales, no comes. Y fue justo esa noche que conocí a él. No voy a decir su nombre, ni siquiera sé si era real todo lo que dijo, pero en ese momento sonó real. No me habló como cliente, no me tocó como cliente. Me preguntó mi nombre verdadero, me escuchó, me preguntó si tenía frío, y cuando me ofreció llevarme a un café en vez de un hotel, pensé que era broma, pero no era. Pasamos horas hablando, me contó de su familia, de su trabajo, me preguntó qué haría si pudiera dejar todo. Yo no sabía qué decir, nunca me lo habían preguntado, nunca me lo había permitido pensar. Las siguientes noches empezó a buscarme. Ya no trabajaba igual. Las otras se burlaban, decían que me creía de novela, que iba a acabar peor, pero él era distinto. Me trataba como si fuera una persona, una mujer, no una cosa. Y yo empecé a creer. Le conté a Meli. Claro que le conté. Era mi amiga. ¿Cómo no iba a hacerlo? Le dije que tal vez tenía una oportunidad, que él me dijo que podía ayudarme a salir, que tenía un cuarto pequeño, que podía buscarme algo en su ciudad, y ella sonrió. Pero fue una sonrisa que no llegó a los ojos. Cuídate, me dijo. Solo eso. Desde ese día, algo cambió. Ya no se reía igual. Ya no me hablaba como antes. Se quedaba callada cuando yo llegaba con cara de tonta feliz. Empezó a juntarse más con otras, y cuando yo pasaba, sentía que murmuraban. Una vez escuché que una decía, ya se le subió. Me ardió, porque yo seguía ahí, en la misma banqueta, con los mismos zapatos rotos, solo que tenía algo que nunca había tenido antes, esperanza, pero no duró mucho. Una noche, Meli me miró largo. No dijo nada, solo me miró como si me estudiara, como si me pesara, como si ya no fuera parte de su mundo, y luego todo se vino abajo. Primero, uno de los cafetones empezó a preguntarme cosas raras, que si era verdad que iba a dejarlo todo, que si pensaba irme sin avisar. Me congelé. ¿Cómo sabían? Solo una persona lo sabía. A la noche siguiente, otro tipo me gritó desde una esquina, a ver si tu novio te recoge ahora, princesa. Me quemó por dentro, me temblaron las piernas, y luego él dejó de venir. Le escribí, le marqué, nada. Un día me contestó, muy seco. Dijo que no quería problemas, que mejor me olvidara de todo.
Y así, en menos de una semana, me vi otra vez sola, más sola que nunca. Cuando fui a buscar a Meli para hablar, para entender, la encontré sentada en el barcito donde solíamos ver el amanecer. Le pregunté si sabía algo. Me miró con esa cara suya que ya no reconocía y me soltó un ¿y tú qué esperabas? Ni disculpa, ni rabia, solo una frase que me rompió. No supe qué decirle. Me quedé parada ahí, tragándome todo. No lloré, ni grité. Solo me quedé mirando su cara y me di cuenta que ya no la conocía. Esa noche no regresé a la esquina. Caminé sin rumbo por horas. Las luces rojas de los bares parecían burlarse de mí. Cada farol encendido me recordaba que estaba atrapada, que no había salida, que había creído por un segundo que podía ser otra cosa, pero no me dejaron. No sé exactamente qué fue lo que ella dijo, pero sé cómo opera todo esto. Basta que corra un rumor, basta que alguien susurre que estás pensando en irte, que ya no respondes, que hablas con alguien más. Los cafetones no necesitan pruebas, solo necesitan una excusa, y ella les dio eso. Una noche, uno de ellos me siguió. Me agarró del brazo y me dijo al oído, si vuelves a jugar a la noviecita rescatada, vas a amanecer en el canal. Ahí entendí. Ya no podía quedarme, pero tampoco podía irme. Pasé los días escondiéndome, evitando las calles donde solíamos trabajar. A veces veía a Meli de lejos. Seguía igual, como si nada hubiera pasado. Hasta reía, como si me hubiera borrado. Intenté conseguir algo limpiando cuartos en un hotel barato, pero no duró. Alguien fue a decirles que yo traía problemas. Me echaron sin explicaciones. Las otras ya no me hablaban. Me miraban con recelo, como si yo hubiera traicionado algo. Y el tipo que me prometía sacarme de todo, ese ya no volvió. Me bloqueó de todos lados. Seguro lo asustaron. O tal vez nunca pensó hacerlo en serio. No importa. Lo que duele no es que él se fuera. Lo que duele es saber quién lo empujó. Nunca entendí qué fue exactamente lo que Meli sintió. Si fue celos, miedo, rabia o solo una forma de asegurarse que nadie saliera antes que ella. Pero sí entendí algo. No todas las traiciones vienen de enemigos. Las peores vienen de quien se sienta a tu lado cuando no tienes nada. A veces pienso en lo que habría pasado si me hubiera callado, si no le hubiera contado nada, si me hubiera ido sin decir palabra. Pero entonces recuerdo esa sonrisa suya, esa que me dio cuando le dije que tal vez podía empezar de nuevo. No era alegría, era otra cosa. Como si al escuchar mis planes hubiera sentido que algo suyo se rompía, y eso fue suficiente para entregarme. Ahora ya no tengo a nadie, no tengo cliente, ni amiga, ni salida. Solo camino por calles diferentes, tratando de no cruzarme con nadie conocido. Ya no sueño con otra vida, solo intento pasar el día sin que me vean, sin que me pregunten nada, porque la verdad, ya no tengo respuestas. Creí que lo había perdido todo en la calle, pero no. Lo perdí en sus ojos,